generalmente por otras personas, pero aquí dice la palabra, bienaventurado, y así comienza el Salmo. Bienaventurado dice el varón o la mujer que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, que se separaron. El camino de pecado que muchas veces es lo que está al frente de nosotros. Que hermano, el mundo está lleno de cosas bonitas a la vista, al gusto, a la carne, a lo que sea. Pero allí es donde debemos de poner la balanza, lo espiritual con lo carnal. Y allí cada uno de nosotros va a ver, hermano, qué es lo que pesa más. Si nosotros estamos más cerca de Dios o estamos en más común con Dios, va a pesar más lo espiritual. Gracias a ustedes que están acá. Hermano, desde ya le quiero pedir quizás disculpas. Este sermón es un poquito fuerte. Creo que todos los que estamos acá somos maduros espirituales. Amén. Y esto no es con los nuevos, con los hermanos nuevos que están acá. Es con aquellos que muchos quizás tenemos de estar en esta iglesia a lo largo de estos casi 27 años. Y que muchas veces, perdón hermano, pero no hemos madurado en lo espiritual. Pero dice la palabra ahí que, pero quiero comenzar con esto hermano, que dice, sino que en la ley, en la palabra, amor por la palabra de Dios. Dice, en la palabra de la ley de Jehová está su delicia, y en la ley medita de día y de noche. La meditación, la lectura, todo eso debe ser de un buen cristiano. Porque si no, hermano, no vamos a salir muchas veces de la comodidad en que estamos o que el enemigo nos quiere tener. Y a la introducción, hermano. Y comienzo con una pregunta. ¿Verdad que sería bueno que la vida cristiana tuviera una lista o receta que nos proporcionara las instrucciones que pudiéramos seguir para asegurarnos de que somos buenos cristianos? ¿Va que sería bueno? Hay muchas recetas de cocina, ¿va? Pero no todas salen como lo dice la receta. Y si la vida así fuera, hermano, que tuviera un manual. Antes decían que los niños nacían con una torta bajo el brazo, hoy salen con el celular. Pero si un niño naciera con un instructivo, cómo desarrollarlo en la vida, sería bueno. Pero nosotros lo tenemos, que es la palabra de Dios, amén. Aquí están las instrucciones, hermano, aquí están las recetas. El problema muchas veces es que no queremos ver o no queremos meditar en lo que dice la palabra de Dios. Ese es el problema. Pero sería bueno, hermano, que tuvieran las instrucciones que podríamos seguir para asegurarnos de que estamos siendo buenos cristianos. Y hermano, si a cada uno de nosotros nos pregunta, mire, ¿y usted es bueno? Todos decimos que sí, va, amén. Todos decimos que somos buenos. No, si es que yo ayer le ayudé a pasar la calle a una ancianita, que yo le di a alimentar a un perro que estaba en la calle, que yo esto y lo demás. Y muchos decimos que somos buenos. Pero recuerdan cuando llegó aquel personaje y le dijo a Jesús que era bueno. ¿Y por qué dice bueno? Jesús es bueno y que es Dios que está en los cielos. Pero si nos preguntan eso, todos decimos que somos buenos. Pero hermano, pocas veces o pocas cosas en la vida funcionan así. Casi nada. La palabra la tenemos, amén. ¿Cuántos tienen más de una Biblia en su casa? Pues sí, pero el problema es que ahí están, ¿no? Como aquella, yo hace años compré un librito que andaba vendiendo en los buses de recetas de cocina, y ni una, ahí están los libros. Y pues sí, ¿cómo va a funcionar si nunca lo he intentado? O sea, hasta el agua se me quema. Pero si nosotros viéramos eso, hermano, siguiéramos esas instrucciones, lo haríamos bien. Pero pocas veces en la vida pasa eso, hermano. Incluso las recetas que se siguen al pie de la letra no siempre resultan como dicen las instrucciones. Amén, como les decía, ¿va? ¿Pero por qué? Muchas veces por el clima, ¿va? Por la temperatura que se le da al horno o allí a la leña, ¿no? O por los ingredientes, etcétera, etcétera. Siempre pasa así. Entonces, hermano, ¿qué se necesita para ser un buen cristiano? Muchas personas, muchos dicen que por leer la Biblia, amén. Eso tenemos que hacerlo, ¿va? Amén. ¿Cuántos leyeron la Biblia hoy? Pero aquí en la iglesia cuando comenzamos la oración.
Pero muchos dicen que por leer la Biblia todos los días, por orar 2 o 3 veces al día, por servir en un ministerio, por ofrendar, por diezmar, por evangelizar. Bueno, y todos estamos invitados al evangelismo, hermano. Pero, etcétera. Pero, hermano, todo esto es bueno y esto es parte del deber ser de un cristiano. Amén. Porque todos debemos practicar eso, ¿va? Leer la palabra, orar, servir, ofrendar, diezmar, evangelizar. Todo eso deberemos de hacerlo, hermano. Pero eso, hermano, pero no lo es todo. Un cristiano es alguien que ha nacido de nuevo. ¿Cuándo dicen amén? Allá en 2 Corintios 5, 17. ¿Qué es lo que dice? De modo, dice, que si alguno, y no dice todos. Recuerda, hermano, que en las congregaciones hay de todo, pues habemos unos que somos malillas, unos que nos gusta bajarlo a los demás. Pero dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es, hermano? Nueva criatura. Dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Nuestro hablar, nuestro andar, nuestro comportamiento, todo tiene que ser nuevo. Pero como algunos, como les he dicho siempre, hermano, ya llegamos al evangelio, todos arrastrados, todos aporreados por la vida, no se nos quitan las malas mañas, vaya estando muchas veces en el evangelio. Que se nos sale la caja ilustre. Que siempre nos queremos bajar incluso hasta los hermanos. Y no hemos cambiado, hermano. Pero eso dice, nacido de nuevo y que ha restaurado su relación con Dios. Ser un buen cristiano, hermano, no consiste en realizar buenas acciones, como les decía al principio, sino en crecer en el amor por Cristo. ¿Cuántos amamos a Cristo? A Dios. A menos el pastor, ¿va? Ese es el problema, hermano, que muchas veces decimos amar a Dios, decimos amar a Cristo, pero odiamos al prójimo, al vecino, aquel que nos hizo mal. Aquel porque me miró mal ya. Pero no consiste, hermano, en realizar buenas acciones, sino en crecer en el amor por Cristo y permitir que el Espíritu Santo transforme nuestros corazones y nuestras vidas. Y muchas veces ahí está el problema. Que no le queremos dar el espacio o no le queremos dar la dirección a Dios de nuestras vidas. Bueno, creo que es lo primero que le enseñan a uno allá también en la tradición, el Padre Nuestro, ¿va? Y lo meditamos, lo recitamos y decimos, así como dice, pues, y hágase, como dice, hermano, su voluntad, como en el cielo dice así también. Pero muchas veces nosotros hacemos nuestra voluntad y no muchas veces la de Dios, ¿va? Y allí es donde está el problema. Porque como hijos de Dios, hermano, ya no nos pertenecemos al 100%, sino que el verdadero cristiano es aquel que le ha entregado todo a Dios y lo deja que Él guíe su vida, sus pasos, su ser entero. Pero como muchas veces no queremos, y vamos a entrar en materia, hermano. Número 1, ¿cómo son los buenos cristianos? Váyase a segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Segunda Corintios, a los Corintios. Creo que están durmiendo los hermanos. Segunda Corintios 3, vamos a ver. Dice, ministro del nuevo pacto, tiene como título. Dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, porque muchas veces lo recomendamos, no, yo soy buena persona, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo demás. O dice, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. ¿A cuánto les han pedido alguna vez algún trabajo, una carta de recomendación?
Pero dicen, miren, necesitamos una carta de recomendación para que dé buenas referencias, pero ahí vamos a buscar al mejor amigo. ¿Va? Mira, a decir que yo soy bueno, que ya que lo demás. No vamos a tener enemigos que va a decir, no, hombre, vos sos un gran tamal, vos Aragán, vos haces esto. No, buscamos siempre a personas que nos ayuden, ¿va? Pero aquí les dice que si nosotros buscamos eso, comenzamos, dice, recomendándonos a nosotros mismos. O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Dice el 2, nuestras cartas sois vosotros. Y está hablando Pablo. Escritas, dice, en nuestros corazones, conocidos y leídas por todos los hombres. Dice el 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrito no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Qué es lo que dice ahí el versículo 2? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Y cuál es el problema, hermano? Que usted y yo, como cristianos, porque un cristiano es un seguidor de Cristo, para el mundo, para los vecinos, para el inconverso, somos cartas leídas. Amén. Porque ellos andan, hermanos, viendo que en qué nos equivocamos. ¿Para qué? Para hablar de nosotros. Si no, acuérdense cuando Jesús estaba crucificado, dice que pasaban por ahí, se burlaban de él, dice, meneaban la cabeza y decía, y vos es que decías que ibas a hacer esto, que salvate, pues bajate de allí. Y muchas veces a nosotros nos dicen como cristianos. Y no decir que sos el gran cristianazo, pues y mira lo que andas haciendo. Mira lo que andas hablando. Mira tus acciones. Porque hermanos, nosotros somos cartas leídas para los demás, sobre todo para el inconverso. Porque ellos son los que andan buscando cómo hacernos caer. Y les digo, hermano, muchas veces las personas tienen toda la razón de hablar de nosotros. Lo digo por mi persona. Muchas veces tienen toda la razón. Porque no verdaderamente hacemos lo que nos dice la palabra de Dios. Por eso le digo, hermano, perdónenme porque quizá por lo fuerte o que se está oyendo el mensaje, pero Dios me lo puso, pues. Pero muchas veces así somos. Hermano, estos versículos se utilizan para referirse a la comunidad cristiana. ¿Cuántos somos de la comunidad cristiana? Como una manifestación visible de la presencia de Cristo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos creemos que tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón? Pero por eso le digo, hermano, que muchas veces llenamos el corazón de cosas vanas, de rencor. Ah, no, que yo no lo perdono porque cuando yo tenía 1 año me hizo esto. ¿Y cómo sabe, hermano? Ah, no, porque me contaron. Porque hace tiempo me pasó esto, me anduvieron en chambres. Y muchas veces no queremos sacar eso de nuestro corazón. Entonces, por eso le decía, hermano, nosotros somos cartas leídas para los demás. Así es que, hermano, decía nuestro pastor fundador, cuando hablen de usted, si es cierto, cambie. Y si es mentira, ay, déjelo que pase, pues. Hace poco vi una frase ahí de don Ramón, cuando le gustaba el Chavo del 8, que dice que la gente habla tanto de sí misma, dice, pero habla de los demás, que hasta películas le hace, pues, de chambres y todo lo demás. Pues. Pero eso es lo que pasa, hermano. Muchos hermanos, y aquí viene muchas veces lo grave, muchos somos, y oiga cómo le he puesto, somos, no le estoy diciendo que son, porque muchas veces venimos a señalar que ustedes son esto, que ustedes no. Si dice la palabra que el primero que debe agarrar su porción es el que está al frente, amén. Muchos somos mala publicidad para el no creyente. No podemos decir que amamos a Dios si odiamos al prójimo. No podemos decir
que somos buenos cristianos si no visitamos al enfermo, si no visitamos a aquel que por diferentes razones se alejó de los caminos de Dios, si no vamos a llevar la palabra de Dios al que lo necesita? No lo podemos decir, hermano, si odiamos al prójimo, porque si usted y yo no le llevamos una palabra de aliento al prójimo, no lo amamos, no lo queremos. Y muchas veces deseamos que se muera. Mucho friegamos. Yo antes tenía un vecino, bueno, ahí está todavía, pero quiero decir que como las casas están pegadas, y como a las 5 de la mañana, hermano, me ponía un musicón de los Tigres del Norte. Pero ahí pasó, pues, yo nunca le dije nada. Hoy ya no lo hace, gracias a Dios. No sé si la arruinaron en los aparatos o ya. Pero muchas veces así somos. Pero hay que amar. Cuando, hermano, cuando un inconverso observa la iglesia, porque ahí pasa un montón de gente, y no ve, y me voy a meter quizás en un problema, no ve santidad, no ve pureza, no ve amor dentro de la iglesia. Eso le parece una razón para no creer en el evangelio que profesa esa iglesia. 1 Corintios 3:3, ahí cerquita. Dice la palabra, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. No sois carnales y andáis como hombres. Y allí Pablo estaba regañando a la iglesia de Corinto. Aproximadamente, según los estudios, tenía como 5 años de haber instaurado esa iglesia allá en Corinto. Pero comienza con el versículo y dice que todavía necesita leche y viandas. ¿Cuándo tienen niños pequeños de brazos? No le puede dar una tortilla tostada, ¿va? Porque no la puede comer. Sino que comienza ahí con los Gerber, los puré de papa, para que vaya aprendiendo. Pero después ya tiene que ir metiéndole comida más sólida, ¿va? Pero muchas veces nosotros tenemos 60 años de vida, 30 en el evangelio, y todavía somos carnales y no hemos madurado en lo espiritual. Por eso dice, hermano, por eso muchas veces la gente se agarra de eso, pues no dice, yo cómo voy a ir a esa iglesia, pues si allí solo peleando pasa, solo andan en chambre, que andan hablando el uno del otro, que lo bajan, que aquí, que allá. Entonces, por eso les dice allí, porque soy carnales todavía. Otra cosa, hermano, y aquí va primeramente para mí. Cuando ve un inconverso, ve que los pastores y líderes cometen pecados escandalosos, y no solamente en el ámbito sexual, sino que muchas veces en otras cosas. Cuando en la iglesia hay divisiones, o cuando los miembros de la iglesia mienten, roban, engañan, murmuran, pelean, sienten envidia, etcétera, etcétera, etcétera. O cuando la congregación poco parece importarle el pecado y la hipocresía de los demás, el inconverso, hermano, rechaza con razón sus pretensiones de buscar a Cristo. Porque el nombre de Cristo es manchado y deshonrado muchas veces por nosotros como cristianos. Los veo serios. Pero muchas veces así pasa, hermano. Y a mí muchas veces, bueno, creo que a los que estamos acá, los pastores, pues nos enseñaron que debíamos de predicar lo que Dios ponía en nuestro corazón, ¿va? No estar ultrajando los pecados, no. Pero muchas veces así, hermano. ¿Cuántos somos papás? No les dejamos pasar todos nuestros hijos, ¿va? No les aplaudimos porque llegaron con un celular de la calle y un iPhone, enseñámelo, mira qué bonito está, no, ya no, y a dónde lo allá está, no, por allá. No. Sino que hay que enseñarle buenos modales. Entonces, número 2, hermano, ya lo regañé, Número 2, vamos a ver ejemplos
de buenos cristianos. ¿Cuántos quieren ser buenos cristianos? Bueno, vamos a ver un ejemplo. José, el soñador. Aquel que pasaba, bueno, que Dios ponía esos sueños en su corazón y en su mente. José, Génesis capítulo 39, versículo del 7 al 9. Y usted recuerda la historia, hermano, que los hermanos de José le tenían envidia porque él era el último y les ponía el dedo. Los andaba ahí vigiando qué es lo que hacían y pues sí, los hermanos dicen que eran malacates y él le iba a decir al papá, mira, fíjate que aquellos no andan cuidando las ovejas, aquellos andan haciendo esto y lo demás. Y ellos no lo querían. Y quisieron matarlo, después lo metieron a una fosa, después lo vendieron a los ismaelitas. Y los ismaelitas lo vendieron a Potifar allá en Egipto. Y esta es la historia. Dice, aconteció después de esto, que estaba sirviéndole a Potifar en Egipto, dice que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y no es que estuviera de noche, hermano. Dice el versículo 8. Y él, ¿qué le dijo, hermano? ¿Para qué no quiso? Y él no quiso. Estaba lejos de su tierra. Sus hermanos lo habían traicionado. No sabía si su familia, si su papá estaba vivo. Y cualquiera de nosotros me ha dicho, no, aquí está mi oportunidad, pues. Si aquí estoy bien, pues, y si la señora, porque dice que Potifar había puesto todos sus bienes en las manos de José. Y sabe lo bueno, hermano, que dice que todo lo que José hacía, prosperaba. Y ese es de los buenos cristianos. Muchos estamos acabados porque no nos estamos portando bien con Dios. Pero dice que todo lo que ponía en sus manos prosperaba. Y dice, y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Si los vamos al ámbito carnal, hermano, bueno, pues sí, meterse con una mujer de la alta sociedad y todo demás, que se bañaba en perfume y todo lo demás hacían nada. ¿Cree usted que no podía caer en lo carnal? Pero como dice, y pecaría contra Dios, pues ese era lo bueno. Que todavía, a pesar de que estaba en un país extraño, como esclavo, como sirviente, siempre amaba y era temeroso de Dios. Nosotros decimos, nos vamos a ir para San Miguel, allá voy a hacer esto, voy a hacer lo demás, y ahí, bueno, nosotros no podemos ver, pues. Pero cómo es el mundo de pequeño, que en cualquier lado nos andan viendo y nos andan siguiendo, si no, miren los hermanos, pues aquí me vinieron a hallar. Pero ese es el problema, hermano. José rechazó el ofrecimiento de la mujer porque era temeroso de Dios. ¿Cuánto le tememos a Dios? Por eso allá dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Aunque, hermano, eso le costó la cárcel. Porque las mujeres son vengativas. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Ni una, toda santa. ¿No? Porque cuando José no quiso estar con ella, le puso el dedo. Y le dijo, mira, ese tu esclavo me quiso violar. Y ella la quería sobrepasarse con él. Y como los hombres, perdón, que les voy a decir, somos atarantados, muchas veces les creemos más a las mujeres. Y lo fue a meter a la cárcel, 12 años de que estuvo por allí. Pasó el panadero y el copero del rey. Y él les adivinó y le dijo, mira, vos te vas a cortar la cabeza, pero vos vas a salir y vas a seguir sirviéndole al rey. Y ahí te acordás de mí. Y dice que salió y se lo olvidó. Dice que hay 3 lugares donde las personas, los buenos amigos, se ven. En la cárcel y en un hospital. Porque lo que está bien, no, solo cuando es las buenas, sí. Yo esta semana estuve en se murió mi sobrina. Y nos reunimos la mayoría de familia. Yo le dije, mire, pero no debemos de ser así, pues debemos de reunirnos de vez en cuando, pues no solamente en estos tiempos de luto, de otra cosa. Pero muchos así somos.
Pero esto le costó la cárcel, ahí estuvo preso. Entonces, ese es el problema, hermano. Pero José, a pesar de todo, conservó su integridad y su temor a Dios. Otro, Daniel. Váyase a Daniel, porque este bola ya le calmó la carga. Váyase más atrás. Daniel capítulo 1, versículo 8. Usted conoce la historia. Dice que conecte esto. Daniel 1, 8. Otro personaje que fue llevado cautivo a Babilonia. Era de los deportados. Pero a pesar de que estuvo en otro lugar, que le quisieron enseñar otros idiomas, otras cosas, él mantuvo su integridad. El versículo 8. Y Daniel, ¿qué es lo que hizo, hermano? Propuso, dice, en su corazón, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Quedémoslo ahí. Propuso, propongámonos, hermano, en la mayor posible, no contaminarnos con lo que el mundo ofrece. Y los que están más propensos a la contaminación del mundo son los jóvenes. Yo siempre he dicho, un buen amigo es aquel que le invita a un plato con comida, ¿va? A un cóctel de camarones, en salsa rosada. Pero aquel que le dice, no, vamos, echámonos un par allá, pues echámonos un cigarro. Ese no es su amigo. Perdone, joven, pero muchas veces nosotros somos arrevesados, ¿va? Que a lo malo le decimos bueno y a lo y viceversa, ¿va? Pero Daniel dice que propuso no contaminarse. Pero usted me puede decir, pero ¿y qué tenía la comida? No, si era dedicada a un Dios falso. Pero también, hermano, la comida, bueno, dice la palabra que con la oración todo se purifica, ¿va? Y él sabía quizás todo eso. Pero dijo, no, yo no voy a comer eso porque está sacrificado y todo lo demás. Entonces, hermano, tampoco, vaya, ya pasó eso. Le cambiaron el nombre, lo llevaron, estaban jóvenes, que estamos hablando que entre 15 y 20 años, donde la mayoría de cosas llegan. Pero no propuso, tampoco, hermano, adoró al rey Darío, por lo cual fue lanzado al foso de los leones. Otro problema que muchas veces le pasó, váyase allá a Daniel capítulo 6, versículo, vaya, lea el versículo 7, dice todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por un consejo que promulgues un edicto real y lo confirme. Que cualquiera que en la expansión de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora vaya al versículo 13 al 17. Daniel hizo lo que siempre hacía. Dice que se fue para su cámara y adoraba 3 veces al día a Dios. Dice el versículo 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, dice, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que en la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y allí dice que fue a traer la piedra, hermano, y usted conoce la historia. Pero, ¿por qué lo echaron a eso? Porque no quiso acatar las leyes humanas y sabía que estaba en contra de las creencias de lo que se le había enseñado. Pero muchos nos invitan a un baile y andamos bailando el cuchumbo. Yo fui a una boda para allá por Acajutla y andaba un monaguillo, creo que le dicen a los que sirven las cosas. Y andaba uno allí bien vestido ahí y dando la hostia y todo lo demás.
Y ya después, cuando pasó toda la ceremonia, hubo la fiesta, hubo la recepción. Y después ya andaba bailando la bota. ¿Cuánto fue esa canción de la bota? Ya la andaba bailando allí. Porque muchas veces así somos, pues. Ah, no, aquí no me van a ver, pues además ya fui a la iglesia, ya cumplí con mi compromiso de a Dios. No, hermano, tiene que ser siempre. Fue el echado también, hermano, los amigos de Daniel. Ya voy finalizando. Daniel capítulo 3, versículos 11 y 12. Los amigos de Daniel, que fueron rescatados del horno de fuego. Dice el versículo 11 y 12. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y le dijo, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Otro problema, otros buenos cristianos, que no adoraron imágenes, que no se postraron ante la presión de los demás. Bueno, el pastor cuenta ahí la historia de la secretaria que es buena cristiana, 100% taber, pero cuando el jefe le invitó a bailar, no, si es el jefe, pues, no le puede hacer ese desaire, decían allá, ¿va? Y muchos así somos, pues. Ah, no, es que es mi gran amigo, es una persona que ha venido de allá, de los Yunaya, y no le puedo rechazar este traguito, no le puedo rechazar esto. Muchos así decimos, no si es una vez. Por no adorar, hermano, la estatua de oro, el rey mandó que los metieran allá, al foso, al horno, perdón, de fuego. Y otro hermano, ya para finalizar, otro buen cristiano que nos da unas grandes lecciones, Esteban. ¿Cuándo conocemos la historia de Esteban? Fíjense que no hay mucho de Esteban acá, pero váyase allá a Hechos capítulo 6, versículo 8. Dice, aquí habla del arresto de Esteban. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y después dice el 9, entonces se levantaron uno de la sinagoga, llamado de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Siria, pero no podía resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Buen cristiano. Se podía la ley, porque en el capítulo 7, hermano, si usted lo lee, ahí le recita la ley desde Génesis en adelante, toda la ley. No andaba leyendo películas allí, bueno, ya no salen esos volados, los paquines. ¿Para cuánto acuerdan los paquines? De vaqueros y todo lo demás. A mí me gustaba leer a Memín, un negrito igual que yo. Me gustaba leerlo. Pero ya no, pero no anduve en eso. Y se podía, él meditaba en la ley. Y para concluir, hermano, voy a hacer ya un poquito más adelante. Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2, 10. Dice, porque somos hechura suya. ¿Cuándo dicen amén a eso? Creados en Cristo Jesús. ¿Para qué, hermano? Para buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hermano, sí que la palabra de Dios es para que la leamos, para que la meditemos, no para que la andemos debajo del brazo como que es desodorante, sino que es para eso. Hermano, es necesario que como cristianos nacidos de nuevo mostremos al mundo el amor de Cristo y vivamos como hijos de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a eso? Vamos a orar, le decimos, Dios y Padre que está en el cielo, Señor Dios Todopoderoso. Le doy las gracias, Padre amado, por su poder, por su amor, por su misericordia. Porque, Señor, a pesar de lo que somos, su misericordia está con cada uno de nosotros. Y por eso, Señor, nos movemos. Por eso, Señor, caminamos. Por eso, Señor, respiramos. Por eso, Señor, oímos. Porque su misericordia no se ha terminado, bendito Dios. Le pido perdón, Señor, por alguna palabra, por alguna frase que no te voy a tener que haberla dicho, Señor. Le pido también, Señor, disculpa a la congregación si alguna palabra los incomodó. Pero, Señor, sabemos que muchas veces, como le dijeron sus discípulos, dura es tu palabra.
Pero Señor, ayúdenos, Señor, a retenerla y a poner en práctica, bendito Dios. Ayúdenos, Señor, a demostrar que somos buenos cristianos para con los demás. Porque dentro de la iglesia, Señor, lo somos. Pero allá afuera donde tenemos que dar testimonio, Padre bendito. Quédese con nosotros, Dios Todopoderoso. Le pido que pueda bendecir, Dios Todopoderoso, a las personas que se les va a hablar en esta mañana de su palabra, Señor, y que puedan ser una tierra fértil, bendito Dios, para que su palabra pueda ser sembrada en su corazón y en su mente. Úsenos, Espíritu Santo. Y en esa actitud de oración, si hay alguna persona que todavía no ha tenido ese encuentro real y personal con Cristo, hoy lo puede hacer. Entréguele su vida, entréguele su corazón. No le hablo de cambio de iglesia ni cambio de religiones, porque la iglesia y las religiones no salvan. El único que salva es Cristo Jesús. Entréguele su vida, entréguele su corazón. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos finales. Hay guerras en el mundo. Israel está siendo